Bueno, bienvenidos a todos, Dios los bendiga. Este domingo es un domingo especial, digamos, porque durante la semana se han manifestado de diferentes maneras la presencia y el poder del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, del amor de Jesús. Sabemos que es a través de la cruz, Jesucristo crucificado. Es como dice el apóstol Pablo, predicamos de Él, hablamos de Él, creemos en ese sacrificio y es por quien vienen todas las bendiciones que podemos recibir, porque Dios Padre quiere derramarlas desde el cielo. Depende de nosotros cómo la recibimos y si la recibimos o no la recibimos. Es muchas veces que nosotros mismos cerramos esa puerta o no la abrimos completamente. Todo depende de nuestra aceptación, nuestro creer, que es la fe, cuán grande le ofrecemos realmente de nosotros. Le ofrecemos todo nuestro cuerpo, porque Él necesita un cuerpo físico para manifestarse y poder bendecir a otros, llegar a otros. Le ofrecemos completamente desde la punta de nuestros cabellos hasta la suela de nuestros zapatos, de nuestros pies, o solamente le ofrecemos una parte. Depende solo de cada uno cuánto es lo que creemos y cuánto campo le damos para que trabaje. El tema que me ha puesto el día de hoy el Señor es sobre, ya que estamos viendo esta semana, perdón, en mi lengua, esta semana estamos viendo sanidades y en diferentes maneras la manifestación del Espíritu, como decía. Muchos que son creyentes, no voy a poner en duda que lo son, pero no llegan hasta donde quiere Dios que lleguen. Hasta esa línea en donde pueden, dos cosas, escuchar directamente del Espíritu, haz esto, o habla esto, o lee esto, o declara esto. Y lo otro es que en esa línea dice, Señor, yo estoy esperando que tú me toques. El Señor, estoy esperando que tú te muevas en mí. Señor, yo sé que tú eres milagroso, pero yo no veo el milagro en mí aún. Entonces es ese tiempo de espera. ¿Cómo esperamos? Viene a ser el título de este tema. ¿Cómo esperamos en Dios? Esa manifestación que tanto anhelamos, esa necesidad que queremos que la supla. En Filipenses la palabra nos habla de que Él suple todas las necesidades de sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Aquellos que lo aman, aquellos que tienen esa relación con Él, que suple todas las necesidades de acuerdo a las riquezas de su reino. Es un reino que es el dueño de todas las cosas materiales de este mundo, y de todas las cosas del universo y aún de lo espiritual. Es un reino que nunca acaba, no tiene ni principio ni fin. Es un reino que Él crea para nosotros poder avanzar de acuerdo a nuestro entendimiento y al tiempo que ha dado a esta humanidad. Este tiempo es para que nosotros tengamos cronológicamente una idea de, primero, en la eternidad, cuánto tiempo son los 70, 80 o 100 años de vida. No es más de un punto en esa eternidad. La vida física, porque este cuerpo regresa al polvo de donde salimos. Pero el alma y el espíritu nunca mueren. Entonces tenemos que pensar en la vida en esta tierra que el Señor otorga a cada uno de los humanos. ¿Cuál es el propósito?
Y si no hemos encontrado o nos hemos sentado a meditar en tal punto, de repente lo hacemos cuando ya somos más mayores. Como avanzamos en edades, siempre cambia la mentalidad y la progresión, la perspectiva de lo que ha de venir. Tenemos un propósito, y ese propósito desde que nacemos es servirle, según la Biblia, porque es el dueño de aquel que le ha entregado su corazón. Si Él es el dueño, entonces Él es el que nos va a dirigir. Él es el que nos va a llevar y nos va a mostrar al mundo la manera que Él quiere ser mostrado, porque nosotros vamos a ser reflejos de Él. En una persona enferma, en lo físico o en lo mental o en emocional, en cualquier aspecto, sobre todo si esta persona está consciente de esto, o algunos que no se dan cuenta llegan en el aspecto extremo de que no son conscientes de sus movimientos o de lo que hacen, sus acciones, pero en el ambiente de su familia ponte que sean creyentes y están constantemente orando y pidiéndole ese milagro al Señor. Muchas veces decimos: Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿cuánto tiempo más? Señor, yo sé que tú fuiste a la cruz y entregaste ya los milagros y las sanidades, pero no lo siento, no lo veo, no llega a mí. ¿Qué estamos diciendo? Estamos poniendo en primer lugar un parámetro, en donde decimos: Señor, tú lo hiciste, pero a mí no llega. Has puesto una barrera de que lo estás acusando indirectamente infidelidad. Como al resto sí y a mí no. Entonces sabemos primero que Dios es fiel y no tiene favoritos. Entonces, ¿por qué nos vamos a separar? Al resto sí y a mí no. Estamos insultándolo, en otras palabras. Tú no has sido fiel conmigo. La palabra nos dice en 1 Juan que toda oración es contestada cuando es de acuerdo a su voluntad. Y su voluntad sabemos que es sanar a todos. Entonces lo que tenemos que hacer es conocer qué dice la Biblia y caminar en su verdad, declarando lo que Él ha dicho y confirma. No esperar que porque yo lo pido hoy día, porque yo lo declaro hoy día, esta noche voy a recibir mi milagro. Él no tiene tiempo. El tiempo es nuestro. Él vive en la eternidad. Quiere decir que siempre es el presente. El presente, por eso es el yo soy. No el yo fui o el yo seré. El yo soy. El yo soy es en este segundo. El segundo que pasó ya es pasado. Y el segundo que va a venir es futuro. No, Él es el presente. Quiere decir que en todo momento va a estar manifestando su poder y su amor. Vayamos al libro de Daniel, en el Antiguo Testamento. ¿Dónde estás, Daniel? Después de Ezequiel a la derecha. Ok. Daniel 10. Y Daniel 10 nos habla que él estaba en angustia, digamos, por su pueblo, Israel, que estaba bajo el dominio de Babilonia. Los habían llevado prisioneros, estaban como esclavos, pero Daniel estaba en ayuno, en oración constante, pidiéndole al Señor. Y sabemos que como profeta que ha sido Daniel, tenía esa relación directa que podía hablarle a Dios. Veamos en el verso del capítulo 10, el verso 12. Vimos de que Daniel estuvo orando con él
veamos el 10:1, el verso 1, en donde en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel. Quiere decir que el Espíritu le puso en su corazón, en su mente, le reveló. Puede haber sido audible, puede haber sido en visiones, puede haber sido en sueños, etc. Llamado Beltasar, porque a Daniel le cambiaron el nombre en Babilonia. Y la palabra era verdadera. ¿Qué palabra? Esa revelación que recibió. ¿Por qué es verdadera? Porque venía directamente de Dios a través de su Espíritu. Y el conflicto era grande. ¿Cuál era el conflicto que vivía? Que él sabía la situación de Israel, que tantos años iban a estar en la esclavitud y bajo la influencia de Babilonia pagana, idólatra, que su pueblo iba a empezar a recibir esta influencia y alejarse del Dios verdadero. Él oraba mucho por Israel, pero él comprendió, o sea, Daniel comprendió esa palabra y tuvo inteligencia en la visión. Quiere decir que tuvo una visión que Dios le dio. Saltemos al 12, en donde aparece un ángel y le dice: Daniel, no temas, no temas. Lo primero que decimos, Señor, no tengo mi milagro todavía, es por temor. ¿Hasta cuándo? Es por temor. Pero la palabra también nos dice que el temor viene ¿de quién? Del enemigo. Y si entra el temor, va a empujar la fe. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Dejamos que el temor invada o dejamos que la fe invada? Depende de nosotros a cuál votamos y de cuál nos aferramos. Entonces le dice: no temas. ¿Por qué? Desde el primer día que tu corazón fue dispuesto a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fue cuando estaba en oración, estaba en ayuno constante, fueron oídas tus palabras. He ahí la confirmación que Dios escucha a sus hijos, a sus siervos, a los amados por Él. Y a causa de ellas, de tus palabras, es que este ángel ha venido a confirmarle que, ¿qué pasó? En el verso 13, el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Quiere decir que la manifestación diabólica de los demonios que sirven al diablo están constantemente en acción, interfiriendo en las oraciones de los santos, tratando de hacerle ver cosas que no son, metiéndole dudas en la mente. ¿Tú crees que Dios te está escuchando? ¿Tú crees esas fábulas? ¿Dónde está? ¿Por qué no se manifiesta todavía? He ahí lo que dije al principio, le estamos tratando de infiel a Dios. Cuando por otro lado cantamos y declaramos y leemos su salmo, que Él es fiel, su fidelidad es grande. Amén. Entonces, por 21 días, son 3 semanas, que Daniel estuvo en ayuno, y esas son los 21 días, la famosa dieta de Daniel, en donde no come otras cosas que granos, digamos, semillas. Uno de los principales príncipes vino para ayudarme, que fue Miguel, y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces estaba siempre luchando. Aún vemos que cuando nosotros sabemos, como hemos cantado también la alabanza, no es por fuerza ni poder, sino con el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque las armas de nuestra milicia para pelear en este mundo no son físicas, son espirituales. Y esas armas nos las da el Espíritu de acuerdo al entendimiento que tenemos de su palabra, de acuerdo a lo que podemos cogernos y afianzarnos y creer. Entonces el ejército del cielo, los ángeles del cielo van a venir y van a pelear con nosotros.
¿Se acuerdan cuando el siervo de Eliseo están rodeados del enemigo y le dice a Eliseo, pero ¿cómo vamos a pelear si son tantos? Y Eliseo le pide a Dios que le abra los ojos al siervo para que pueda ver que más son los que están alrededor. ¿Qué fue lo que vio? Gente de blanco, los ángeles, a caballo, a espada, millares, todos alrededor de donde estaban ellos sitiados. Eran mucho más que los que los iban a atacar. Sabemos que Dios siempre va a mandar la ayuda desde el cielo, aunque no la veamos. Si confiamos en Él, somos vencedores. Tenemos la confianza que con Cristo Jesús somos más que vencedores, nos dice la palabra. Más todavía que cualquier vencedor. Tenemos solamente que creerlo y caminar en ese camino, en esa fe. Entonces vayamos a Isaías ahora a la izquierda. Isaías 40. 40 y veamos el verso, a partir del verso 28. Y nos dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? ¿Qué pasa con este Dios al que servimos, al que conocemos a través de su palabra? No desfallece, no se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Quiere decir que Dios, como espíritu, poderoso, creador de todas las cosas que se ven y que no se ven, nunca va a estar cansado, nunca va a dejar de obrar, nunca va a dejar de estirar la mano para ayudar a su hijo o a sus hijos o a sus hijas. Y Él va a proveer lo que se necesite. ¿Por qué? Porque ese entendimiento nadie lo puede entender. Ningún humano lo puede entender. La manera como es Dios, cómo piensa, cómo actúa, por qué actúa, nadie lo puede entender. Podemos imaginar comparando algo con lo que tenemos en casa o a nuestro alcance, pero es incomparable. Amén. El 30. Los muchachos, o sea, los jóvenes, el 29 me salté, ¿verdad? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Espiritualmente, el cansancio va a salir de nosotros. Muchas veces estamos cansados en lo físico, pero sobrenaturalmente no sabemos de dónde sacamos fuerzas, pero seguimos allí, adelante, haciendo lo que tenemos que hacer, alcanzando donde tenemos que llegar, hablando lo que tenemos que hablar y no por nosotros. Porque muchas veces tú dices, ¿dije eso? ¿Ya? Entonces, todo es sobrenatural. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu de Dios, que es sobrenatural, está morando dentro y nosotros le damos el campo de acción. Amén. Amén. Da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene. Aquel que no puede caminar, Emily me estaba comentando de este hombre con problemas de las rodillas y las piernas. ¿Cuánta gente está en silla de ruedas por el mismo problema? ¿Qué nos
nos dice la palabra. Ahí estamos leyendo. Él da las fuerzas al cansado en lo físico, pero Señor, en lo sobrenatural tú me levantas y me llevas hasta la cima de la montaña. ¿Cuántos milagros están truncados porque no creemos como debemos creer? Y seguimos esperando en nuestro tiempo. Señor, sigo caminando confiando que tú te vas a manifestar. Él ya se manifestó 2000 años atrás. Señor, yo te alabo porque tu milagro está actuando en mí. Aunque no lo vea, yo lo creo y lo declaro. Y aquí voy adelante, un paso a la vez, contigo de la mano. Aleluya, aleluya. Entonces, ¿qué debemos hacer mientras esperamos, así entre comillas? Alabarlo, agradecerle por la obra y el poder y el amor que despliega sobre sus hijos. El 30, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. ¿Por qué? Porque somos humanos. Entonces los muchachos se fatigan. Estoy pensando en mi nieto, nuestro nieto. Nuestro nieto, desde que abre los ojos, es súper movido. Desde que abre los ojos no deja de correr y moverse, que de verlo nomás me cansa. Es súper movido y todo el día yo digo, este chiquito no se cansa de la nada. Pero llega el momento de la noche, después de su baño, dormido, profundo. Es joven, está lleno de energía. Pero llega un momento en lo físico que todos nos cansamos. Pero en lo sobrenatural ha de seguir día y noche. En el espíritu podemos seguir adelante así. Y el 31, pero los que esperan a Jehová tendrán, ¿qué? Nuevas fuerzas, no la misma que está a medias, no la misma, sino ya nos puso la inyección de Él, de lo sobrenatural, que vamos a levantar las alas como las águilas. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ir más rápido de lo que podemos hacerlo. Vamos a correr sin cansarnos, vamos a caminar sin fatigarnos, quiere decir confiando en Él constantemente. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces cuando estamos esperando en Él, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Seguir esperando, alabándolo y declarando que ya estamos sanos, que ya recibimos nuestro milagro, que solamente tenemos que darle gracias. En el tiempo de Israel que estaban en Egipto, el pueblo se había alejado del conocimiento de Dios. Desde un principio, cuando Dios hablaba a Abraham y antes, había relación de Dios con la humanidad. Pero cuando van aumentando la humanidad, la población en el mundo, la gente ya empieza a olvidarse de Dios. Es por eso cuando Dios escoge a un hombre, lo escogió a Abraham, que a través de él va a venir luego el pueblo Israel, la descendencia hasta Jesús y luego nosotros injertados. Pero estando como esclavos en Egipto, la mayoría no creía en Dios. Los habían oído algunos, muchos de ellos, pero como leyendas, como cosas que habían pasado, pero que no lo tenían presente. No adoraban, se habían olvidado de estar en esa relación con Dios. Cuando se le revela entonces a Moisés y lo envía a que sea el libertador de este pueblo, el pueblo al principio obviamente no le hacía caso, se burla,
no todos lo siguen, no todos le creen, a pesar de las plagas, que era una demostración física, ya enfrente de la cara, enfrente de los ojos y las narices, pero aún así había muchos que seguían con la duda. Esto nos demuestra lo duro que es el corazón del Padre. Y hoy en día hay mucha gente, así como Tomás, si no veo sus heridas y no las toco con mi mano, no creo. Han recibido milagros, han visto, han sido testigos de otros milagros en otra gente, y aún así son duros de creer en un Dios que no vemos, pero sabemos que existe. Un Dios poderoso que ofrece sus manos desde la cruz para recibirnos. Siempre hay lugar para uno más en la cruz. Amén. Ese corazón que venga a Él, esos pies que vengan ante Él a humillarse, Él nunca lo va a rechazar. Y con su amor es que va a guiarnos, con su luz va a llevarnos siempre por ese camino de su bendición, y con su presencia vamos a poder alcanzar otras almas para compartir las experiencias que nos hace vivir y poder llevar ese fuego, porque nuestras palabras, no van a tocar nada, van a llegar al oído y van a rebotar. Pero cuando nuestras palabras están llenas con el Espíritu Santo, van a entrar por ese oído o esos oídos al corazón. Y va a sembrar esa semilla y va a empezar a germinar y a mover, inquietar y transformar. Eso es lo que necesitamos en este tiempo que esperamos su regreso, porque estamos cerca a su regreso. Aleluya.